Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que son los ETFs, Exchange Traded Funds, y los fondos. Esta es una herramienta sumamente útil que les permite a las personas adquirir activos que probablemente sería muy difícil hacerlo de manera directa. Por ejemplo, ustedes pueden invertir en petróleo, pueden invertir en oro, pueden invertir en gas natural, pueden invertir en la bolsa de Japón, pueden invertir en la bolsa de Colombia o en la bolsa de Alemania, pueden comprar una canasta de activos energéticos, pueden invertir en arte, en vino. Existen una cantidad de activos que son replicados por los ETFs y en este capítulo de hoy vamos a estudiar un poco de qué se tratan, cómo funcionan. En Colombia, por ejemplo, tenemos el iColcap, que es un ETF que replica el Colcap, el mercado colombiano. Vamos a conocer un poquito sobre su funcionamiento. Vamos a hablar también de ETFs apalancados, de ETFs inversos. Así que los invito a quedarse hasta el final del episodio. Si pueden, suscríbanse al canal para estar pendientes de toda la educación financiera. Y este video es un pedacito, es una grabación del curso básico de inversiones que damos en arenaalfa.com. Así que lo que van a ver aquí es un pedacito de ese curso y no siendo más los dejo con el video. Entonces, si usted quiere invertir en un índice, usted no puede invertir en un índice, usted no puede comprar Colcap, usted no puede comprar Dow Jones, pero usted sí puede comprar el fondo o el ETF que replica el índice. Entonces, yo no puedo comprar Colcap, no, pero puedo comprar iColcap, que replica el Colcap. Ese es el índice. Yo no puedo comprar el Standard & Poor's, pero sí puedo comprar un índice, un ETF, perdón, que se llama SPY. Entonces, cuando usted invierte en SPY, que es el ETF, usted está invirtiendo en una cosa igual o muy similar, casi idéntica al índice, porque por regulación él trata de seguir el comportamiento del índice. Entonces es sumamente importante pues entender la diferencia entre índices, fondos y ETFs. Entonces, ¿qué es un fondo? Un fondo es una cartera, fondo o cartera colectiva. Simplemente yo cojo un montón de inversionistas, agrupo ese dinero, lo mando a un fondo, ese fondo tiene un administrador o un comité de administradores y ellos manejan la plata de todos estos inversionistas. Eso es un fondo. ¿En qué invierten los fondos? En cualquier cosa. Hay fondos de propiedad raíz, hay fondos de acciones, hay fondos tan locos como por ejemplo el Timothy Plan, que es un fondo que invierte según valores cristianos. Entonces, ¿cuál es la metodología de inversión del fondo? Que solamente siguen valores cristianos. Entonces, no compran compañías de tabaco, no compran compañías de licor. Entonces, tienen unos criterios cristianos de inversión para que inviertan los cristianos. Entonces, básicamente... Bueno, una pausa. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, en Twitter como Arena Alfa, en y Toro de Arena. Y ya tenemos podcast también, nos pueden encontrar en Spotify como Arena Alfa. Y no los interrumpo más, sigamos con el video. Porque es pecado. Entonces tienen unos criterios tan locos como religiosos. Hay uno que se llama el Fondo Amaná, que invierte según principios islámicos. Entonces es un cuento ya de que no pueden comprar cosas con reces. Bueno, una cosa pues muy loca. Y pues básicamente así se mueve la cosa. Entonces, fondos, hay de todo. Hay fondos que invierten en vinos, hay fondos que invierten en arte, hay fondos que invierten en acciones, en propiedad raíz, hay todo tipo de fondos. Entonces, tipos de carteras colectivas. Hay carteras colectivas abiertas, usted puede entrar y salir en cualquier momento. Hay escalonadas, como su nombre lo dice, puede haber un reglamento para salir en determinados plazos. Hay cerradas, usted entra y no se puede retirar sino hasta el final o hasta el plazo. Y por compartimentos, que son una combinación, pues, de las anteriores. Esos son básicamente los fondos. ¿Qué ventajas tiene un fondo? Hombre, tenés una asesoría de un experto. Si vos no sabes mucho del mercado, si no entendés, puedes empezar en un fondo viendo, entonces yo no sé invertir en acciones todavía, andate para un fondo de una firma comisionista que invierta en acciones y empezásele monitorea lo que hace el índice, que compra, que vende, porque eso todos los meses publican la ficha técnica, entonces todos los meses puedes ver qué están comprando, qué están vendiendo, cómo lo están haciendo, y digamos que hay un comité o una persona que está digamos, manejando la inversión,
que vos no sos experto en manejarla. Entonces, tiene esa ventaja. Otra ventaja, hay acceso a muchas opciones de inversión con menor capital. Si usted no tiene por lo menos 10 millones de pesos para invertir en acciones, no se meta a acciones porque no se lo van a comer los costos. Entonces, mejor váyase para un fondo. Hombre, solamente tengo 1 millón de pesos para invertir, váyase para un fondo. Solamente tengo ahorrado 5 millones, váyase para un fondo mientras consigue más capital. Entonces, pueden acceder a diferentes fondos o opciones con poco capital. Pueden diversificar, pueden disminuir los costos. Los fondos son mucho más bajitas las comisiones que invertir directamente. Son vigilados, son seguros, entonces, digamos, hay muchas ventajas. Tampoco piensen que los fondos que también se han satanizado mucho. En Colombia tenemos un problema y es que somos de los dos límites. Por un lado, las firmas quieren mandar a todo el mundo para los fondos, que eso ha generado ese problema con el Colcap, porque todo el mundo se indexó al Colcap, entonces el Colcap se volvió un monstruo gigante, pues le digo yo, una ballena azul gigante que hace mucho daño en el mercado, porque todo el mundo se indexó a eso. Pero ¿cuál es el problema? Que, hombre, en vez de haber sacado diferentes fondos con diferentes características, sacaron un megafondo al que metieron a todo el mundo y por eso las rentabilidades son tan malas. Pero los fondos son buenos, son una opción bacana, pero desafortunadamente en Colombia pues todo se indexó a lo mismo. Pero si ustedes averiguan, hay fondos que invierten solamente en Ecopetrol, hay fondos que invierten solamente en Sura o en ISA. Entonces hay muchas opciones de fondos que les pueden salir más baratas, pueden ser más eficientes que meterse de lleno al mercado directamente. Ejemplos, fiducuentas, rentaacciones, factoring, libranzas, hay fondos que invierten en dólar, en lo que sea. Entonces, ¿qué es un ETF? Un ETF es un híbrido, un ETF es un fondo. Es un fondo con las mismas características, reúnen plata, lo maneja un administrador, pero además ese fondo cotiza en bolsa como una acción. Entonces el ICOLCAP, usted cuando compra el ICOLCAP compra una canasta de acciones, compra todas las acciones del Colcap, pero este fondo cotiza en la bolsa y tiene precio de compra y tiene precio de venta. Entonces, ¿qué es lo bueno? Cuando usted quiere comprar el Colcap en el mercado, el Colcap lo único que hace es comprar el fondo en la bolsa, directamente como si fuera a comprar una acción. Tiene puntas de compra, puntas de venta y se negocia como una acción. Y lo que hace el Colcap es comportarse como se comporta el Colcap. Entonces, no es un fondo como esos cerrados que usted va a una firma comisionista y dice, meteme en el fondo tan, 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 sino que usted, si tiene cuenta y opera en el mercado, usted puede comprar el fondo. Entonces, ¿qué es un ETF? Un ETF simplemente es un fondo que cotiza en la bolsa como una acción. Entonces, hay muchos tipos de fondos. Por ejemplo, en Colombia, pues tenemos este, que es el ICOLCAP, se llama ICOLCAP. Y miren, este es el ICOLCAP. Y miren que es igualito a lo que veíamos ahorita en Coltejero, en Ecopetrol. El ICOLCAP tiene compradores y tiene sus vendedores. Entonces ahí está la gente comprando y vendiendo sus acciones. Como una acción común y corriente, sin mayor misterio, se puede comprar. Entonces un ETF, para que nos quede claro, es un fondo que cotiza en la bolsa. Y hay muchos tipos de ETFs, entonces es una alternativa interesante porque ustedes pueden comprar, por ejemplo, el SPY, que sigue al S&P 500, o el QQQ, que sigue al Nasdaq, o el DIA, que sigue al Dow Jones, o no, me gusta el sistema financiero, entonces compro XLF, que no, quiero invertir en el Russell, IWM, que a mí me gustan los mercados emergentes, entonces yo compro mercados emergentes vía EM. Y Colombia también tiene su ETF, que es el GXG, entonces este cotiza en la bolsa de Estados Unidos, cualquier inversionista extranjero del mundo puede salir a comprar Colombia mediante este ETF, y este ETF, digamos, tiene unos componentes, unas características que uno puede leer en el prospecto del fondo, en la ficha técnica. Que me gusta Alemania, hay ETF para Alemania. Que me gusta la plata, entonces compro plata por medio de SLB. No, que me gusta el petróleo, compro uso. Entonces hay un montón de ETFs que simulan el comportamiento de los mercados. Tengan muy presente que una cosa es comprar ETFs que replican acciones, que son muy eficientes, y hay ETFs que replican futuros, como el petróleo, como la plata, como el oro. Estos ETFs ya son sumamente ineficientes porque ellos tienen mes a mes
que hacer lo que se llama un rollover. ¿Qué es un rollover? Que digamos el contrato del petróleo que vencía en mayo cotizaba a este precio, pero el contrato de junio cotiza a este, pero el de junio, el de julio cotiza a este precio y el de agosto a este precio. Entonces, cada mes el ETF tiene que ir vendiendo un poquito de este y comprando un poquito de este. ¿Qué pasa? Que si este es más caro, pues ahí se perdió una plata. Si este vale 20 y este vale 30, esa plática se perdió porque este man vendió a 20 y compró a 30. Y si luego vendió este a 30, pero tiene que comprar este a 35, ahí se perdió otra plata. Entonces, en los ETFs que simulan futuros, cuando hay mucho contango es que los precios spot cercanos están mucho más abajo que los precios futuros, hay una diferencia grande. Cuando hay mucho contango o cuando hay mucha diferencia entre precios de futuros, esos ETFs pierden un montón de dinero y son súper ineficientes. Por ejemplo, el uso en este momento es basura, porque el petróleo rebotó durísimo y el uso no rebotó nada. ¿Por qué el uso no rebotó nada? Porque el uso no logró coger el rebote del petróleo porque ya había comprado petróleo más caro. Entonces él no vio ese alza del petróleo que sí hubo, que sí fue real, sino que él le tocó vender barato y comprar caro. Entonces cuando esto subió, él realmente no ganó nada. Entonces, tener cuidado mucho con los ETFs que replican futuros, la plata, el petróleo, el oro, el gas, porque cuando hay mucha volatilidad o cuando hay contango son supremamente ineficientes, mientras que los ETFs que negocian acciones o índices o mercados son sumamente eficientes. También tenemos ETFs apalancados e inversos. Entonces, ¿qué significa eso? Un ETF apalancado básicamente replica el movimiento de una acción por 2 o 3 veces. Entonces, por ejemplo, el UCO, que es un ETF del petróleo, lo que hace es que replica 2 veces el movimiento del petróleo. ¿Qué significa eso? Que si el petróleo sube el 1 o el ETF sube el 1, pues UCO va a subir el 2. Y si baja lo mismo, si este baja 1, baja el 2. ¿Cuál es el problema? Pues imagínense si son ineficientes los normales, ahora los apalancados son supremamente ineficientes. Y hay ETFs 3 veces apalancados. Por ejemplo, el TNA replica el movimiento de small caps, de una canasta de small caps, por 3 veces. Es decir, cada alza del 1% es una alza del 3% aquí, más o menos, porque no es así tan matemático. Y cada caída también se multiplica por 3. Entonces es una forma hermosa para ganar mucho dinero apalancándose sin apalancarse directamente. Y es una forma hermosa de perder la plata facilito, porque una caída del 20-30% te borra la cuenta. Entonces, existen, ahí están, yo no los recomiendo, me parecen sumamente peligrosos, a no ser que uno tenga muy claro lo que quiere hacer y de corto plazo, porque resulta que como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, aquí tengo graficado el uso, que ya de por sí es ineficiente, y luego tengo graficado el UCO. No sé si ustedes observan que el spread entre ambos en el tiempo se va aumentando. ¿Eso qué significa? Que claro, como es un ETF apalancado, él en la medida que va perdiendo valor también va apalancando su ineficiencia. Entonces, con el tiempo, con el plazo, los ETFs apalancados, sobre todo en futuros, se vuelven sumamente ineficientes y hay que tener pues mucho cuidado con ellos. Y hay otro que se llama ETF inverso. Aquí simplemente imagínense que yo tengo un ETF inverso del Standard Poor's. Entonces, si el Standard Poor's sube, ¿qué hace el ETF inverso? Baja. Y si el Standard Poor's baja, ¿qué hace el ETF inverso? Sube. ¿Para qué carajos quiere uno eso? Resulta que hay empresas o fondos que no pueden apostar a la baja al mercado, no pueden hacer cortos. Entonces solamente pueden comprar. Un ETF inverso me sirve para yo comprar algo que si el otro baja, este sube. Entonces yo no me puedo ir corto en el Standard Poor's, listo, pero puedo comprar SH y SH, ¿qué pasa? Si el Standard Poor's si el Standard Poor's baja, mi ETF va a subir. Entonces no estoy corto, estoy largo, pero estoy apostando a la baja. Entonces para eso se usan los ETFs inversos. Para los que no pueden apostar a la baja, que solamente pueden compro un ETF inverso y quedan indirectamente cortos o apostando a la baja en el mercado. Tener en cuenta, son una muy buena herramienta
permite diversificar, permite bajos costos, dan acceso a activos que la mayoría no tienen acceso. Por ejemplo, no todo el mundo puede negociar petróleo por ser futuros, no todo el mundo puede negociar oro, pero pueden negociar ETFs, que son una forma de tener una exposición a estos commodities o estos futuros, que sería muy difícil de otra manera. Ténganlo en cuenta, mientras más apalancado el ETF, más ineficiente se vuelve de largo plazo. Los ETFs que negocian futuros como el petróleo, el oro o el VIX pueden tener ineficiencias bastante importantes debido a los rollovers, que ya lo explicamos. Los ETFs de acciones o índices son los más eficientes. Estos funcionan bastante bien, son como los más recomendados para tener en cuenta. No significa que uno no pueda tener ETFs de futuros. Hay momentos mejores que otros para tenerlos. Cuando hay poca volatilidad, cuando no hay contango, son bien interesantes, pero en otras ocasiones pues son bastante ineficientes. Bueno, este video termina aquí. Como les comentaba, es un pregrabado del curso básico de inversiones de Arena Alfa. Muchas gracias por su tiempo, espero que les haya quedado claro. Nos pueden dejar las dudas en los comentarios, con mucho gusto estaré respondiendo si tienen alguna duda. Los invito nuevamente a suscribirse y un abrazo.